Tiempo cumplido, lámparas encendidas y aceite en reserva. Eso es lo que dice el Señor para mi vida y para la vida de cada uno de mis amados hermanos. El afán, las bendiciones, está haciendo que el pueblo de Dios pierda la visión y no tenga el suficiente tiempo para orar, para leer la Escritura, para congregarse, para buscar más de Dios y hacer el trabajo. El afán está sobre todas las cosas y no está quedando tiempo para escuchar la voz de Dios. Dios le está pidiendo a su pueblo más intimidad, que es la única manera en que nosotros podamos tener el oído afinado para la trompeta final. En este caso vamos a estar hablando no de la segunda venida de Cristo. Vamos a estar hablando del arrebatamiento, ¿verdad? Conforme la historia que está en Mateo capítulo 25, del verso 1 al verso 13. No son tres grupos, son dos grupos, los que se van con Cristo y los que se pierden. Y no estamos hablando tampoco, aunque se refiere a ese grupo, los impíos, los pecadores, también estamos hablando de un grupo que está en la iglesia, dentro de la iglesia. Las 10 vírgenes estaban dentro de la iglesia. Las 10 vírgenes tenían lámparas. Las 10 vírgenes cantaban. Las 10 vírgenes supuestamente leían la Biblia. ¿Qué Dios nos quiere decir con esta situación? Si estaban todas aparentemente, como la iglesia primitiva, en un solo sentir, en una sola armonía. Muchas veces nos ha hablado el Señor, ¿verdad?, de que son muchos los que se pierden, son pocos los que se salvan. Dios habla que está también el trigo con la cizaña. Cuidemos nuestra salvación, que a Cristo le costó dolor inmenso en la cruz del Calvario, para que al final, ¿verdad?, vengamos a ser eliminados del grupo. Tengamos mucho cuidado de nuestra salvación. Y en esta historia se lee que el reino de Dios es semejante. Cristo quiere hacer una comparación de lo que es el reino de Dios y lo compara con dos grupos de personas: 5 que son prudentes y 5 que son insensatas. ¿Qué es la prudencia? Es la práctica del conocimiento. Es hacer lo que es prudente aún en tiempos cuando hay abundancia, guardar para el tiempo de la escasez. Estas vírgenes prudentes guardaron en el tiempo de la escasez para tener en el tiempo de abundancia, guardaron para tener suficiente aceite. ¿Qué significa eso? Que en el momento del mal, de la adversidad, en el momento de la tribulación, que es el área más fértil que Dios usa para nosotros abonar nuestro terreno, para que nosotros guardemos oración. Hay un siervo en el libro de Hechos, capítulo 10, que se llama Cornelio, ¿verdad? Él era un centurión. Y allí dice en esa palabra que él tenía oraciones ahorradas en el cielo. A causa de eso, Dios movió a Pedro para que viniera y predicarse a él y a su familia, y fueron salvos todos. Este siervo fue inteligente. ¿Por qué? No solamente fue inteligente, fue sabio. Estamos hablando de la prudencia. Él daba sus limosnas a los pobres y oraba todos los días en su casa con su familia sin conocer al Señor. Pero él tenía ese anhelo, él tenía esa pasión de conocer a Cristo. Tenía oraciones ahorradas en el cielo. Y esto es lo que hicieron estas vírgenes, ¿verdad? Ahorrar oración. Yo no voy a poder ahorrar oración si mi oración es una cachipluma. Quiere decir, ¿qué es cachipluma? En un lenguaje así, que yo vengo, yo me hinco, oro 2 minutos y me levanto. No hay una intimidad con Dios. Cuando el cristiano tiene una intimidad con Dios, entonces hay un conocimiento de Dios.
conocemos a Dios, oímos su voz, nos dejamos guiar por Él, pero con una oración rápida, una lectura rápida, sin sentarse con el autor de esta palabra a pedirle al Espíritu de Dios siquiera que nos enseñe los misterios, tampoco vamos a tener una profundidad de conocimiento. No vamos a tener la prudencia de que, como dice la Escritura en Santiago, dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Allí mismo dice que cómo va a ser que nos vamos a ver en un espejo y nos vamos a ir y se nos va a olvidar cómo éramos. El espejo, que es la palabra de Dios, nos enseña dónde están las manchas, las marcas, las cosas, los defectos, las cosas que yo tengo que cambiar en mi vida. Yo no puedo verme en el espejo de la palabra de Dios y irme. Eso es lo que me hace prudente. Eso es lo que me hace sometida a Dios. Eso es lo que me hace dependiente de Dios, ¿verdad? Las fatuas, sin embargo, no eran mujeres prudentes, porque leían la Escritura y no la vivían, no la practicaban. Las fatuas llegaban a la iglesia por llegar por alguien. Llegaban a la iglesia quizás para complacer a alguien. Las fatuas no tenían una comunión con Dios. Las fatuas no vivían la palabra. Las fatuas iban a indicar quién vino bien, quién vino mal, quién no iban a buscar de Dios, sino que iban a ver los líderes en la iglesia, iban a ver cómo estaban los hermanos. Esas son las fatuas. No estaban preparadas, no tenían aceite en su lámpara. Solo tenían lo suficiente. No tenían de demás, no tenían la reserva, no tenían guardado. Y este es el secreto para que en este tiempo que ya se cumplió, en este tiempo final, el secreto es estar en una relación perfecta con Dios. Perfecta en lo que cabe de lo que nosotros podemos hacer en nuestra relación con Dios, que es estar escudriñando la palabra, estar orando en intimidad con Dios, estar clamando, estar ayunando, estar congregándose y no parar de hacer el trabajo de Dios. Este trabajo no tiene vacaciones. Donde para este trabajo de Dios es el último suspiro que damos y ahí se acabó, ahí no hay jubilación. En este trabajo tenemos que hacerlo para siempre. No podemos parar de hacer el trabajo de Dios. No podemos estar. ¿Cuál es la falta de sabiduría de las personas insensatas? O sea, las vírgenes insensatas. Eso mismo. No hacer el trabajo y sentarse de casa en casa. Pero andan bien vestidas. Andan como cristianas. Andan como las que son prudentes. Y tienen palabras de prudencia, pero no las viven. Y son muchos los detalles que Dios nos manda no andar chequeando la vida de los demás, sino la propia de uno mismo. Porque yo tengo que chequear cómo yo estoy. ¿Verdad? A eso me manda el Señor. Porque desde el momento que yo estoy pendiente a las demás, a los demás hermanos, yo voy a descuidar mi vida espiritual. Yo tengo que chequear la mía y orar por los demás. Estos son principios de las vírgenes prudentes. Allí dice en la palabra del Señor que el reino de Dios es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas. Las 10 vírgenes tomaron sus lámparas. ¿Qué es lámpara? La palabra de Dios, las sagradas escrituras. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las 10 tenían lámparas. Las 10 tenían las escrituras. Allí no está hablando que llevaron a la iglesia la ofrenda, porque ahora es más importante la ofrenda y el diezmo que la lámpara. Ahora es más importante quizás el celular. Allí dice que tomando sus lámparas, ahí no dice nada más, lo que es suficiente para poder guiar a una mujer, a un hombre de Dios en el camino de la prudencia. La palabra de Dios es suficiente.
Ahí está todo lo que tú quieras saber. Ahí está todos los misterios. No tienes que estar atrás de profetas. No tienes que estar atrás de nadie. Tú puedes tener una relación con Dios. Las vírgenes que no fueron prudentes andaban atrás de profetas que les profetizaban. ¿Por qué? Porque son escasas en leer la palabra o no leían nada. Pero tenían la Biblia. ¿De qué sirve tener la Biblia y no leerla? No escudriñarla. Las 10 tenían sus lámparas. Las 10 también salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite. Quiere decir, la lámpara de las insensatas estaba tal igual que la lámpara de las mujeres prudentes, llenas. ¿Cómo nosotros podemos tener una vida llena? Aquí está un peligro de lo que le pasó a las insensatas porque estaban llenas. Dios dice, sed llenos. Sed llenos. Llenos es una llenura constante. Quiere decir que mañana yo no me puedo descuidar de la llenura de ayer. Yo tengo que buscar renovarme, como dice Romanos capítulo 12, verso 2, que me tengo que renovar mi entendimiento, renovarme cada día, llenarme del Espíritu de Dios. Es un peligro descuidar la oración, es un peligro descuidar el ayuno, es un peligro adorar a Dios, exaltar su nombre. Todas estas cosas conllevan llenura, leer la palabra, congregarse, hacer el trabajo de Dios. Todos estos implementos te llenan del Espíritu de Dios. Dios te viene y te premia con una llenura cada vez que obedeces. Pero las vírgenes imprudentes eran desobedientes. Escasamente hacían el trabajo o no lo hacían. Y todos estos puntos en algo estaban careciendo. Por eso hay un gran peligro. Nosotros como hijas, como hijos de Dios, tenemos que buscar la llenura constante del Espíritu de Dios. Y como dijimos, estas 10 vírgenes todas estaban llenas. Pero las otras tenían aceite de demás. Tenían aceite guardado, pero las insensatas no lo tenían. Ahí dice que no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tome aceite en su vasija. Es muy importante. Es muy importante. Cada vez que venga una aflicción, déjese quebrantar. Eso es asertivo que Dios tiene ese aceite en su redoma. Ese aceite que usted está guardando por el tiempo de la dificultad, por el tiempo de la oposición, esas lágrimas, ese quebranto. Usted mira a las vírgenes que son imprudentes, no lloran. A ellas les vale un comino lo que están pasando. A ellos no les importa. Pero usted en la presencia de Dios está acumulando aceite. Cuando llora, cuando gime, cuando solamente Dios escucha el gemido de su corazón, cuando ya no hay palabras. Eso es algo que la unción se está creando ahí. La esencia, el producto que se está preparando para el tiempo difícil. Y ya lo voy a decir porque va a ser un tiempo difícil cuando Cristo venga. Ya se lo voy porque Dios me lo reveló también a través de esta escritura, ¿verdad? La diferencia es las vírgenes insensatas no llevaban aceite, ¿verdad? En sus vasijas, solamente en la lámpara, pero las prudentes sí llevaban en su vasija y en la lámpara. Aquí dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Está bien que todas cabeceemos. Está bien que todos nos durmamos. En el libro de Cantar de los Cantares dice, donde significa el romance de Cristo y la iglesia, yo dormía, pero mi corazón velaba. Una cosa es dormir y afanarse y olvidarse, y otra cosa es que tu corazón esté velando. Y las 5 vírgenes estaban velando, aunque durmieron, pero las otras no velaban nada. ¿Verdad? Estaban cansadas, agotadas, el alma no estaba alerta. Ahí dice que se tardó el esposo.
Hace años Dios me mostró un reloj, ¿verdad? Que faltaban 15 minutos para las 12. Después, años atrás, Dios me mostró el mismo reloj ya con las 12 en punto. Después, hace poco, Dios me mostró el reloj pasado de las 12, que está a las 12:15. Quiere decir que hace días Cristo tenía que venir. Hace tiempos se pasó el tiempo. Aquí dice que el esposo se tardó, ¿verdad? Se tardó porque el tiempo ya pasó, ya las 12 en el reloj profético de Dios, ya pasó. Ya pasó. Por eso muchos están diciendo que no va a venir nada, que hace tiempo se están hablando, pero ya va a venir. El tiempo ahora mismo en que está pasado, está cumplido. Eso es lo que dice la Escritura en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con los impíos, para no queriendo que ninguno padezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Aquí dice que el esposo tardó, pero no, él en la tardanza de él, que ya está a las 9:15 en el reloj profético de Dios, está tratando de salvarnos. Está tratando de que no se vayan muchos al infierno. Está tratando de que esa palabra que ha sido sembrada en nuestras familias, amigos, vecinos, produzca buen fruto. Porque después de la muerte no va a haber oportunidad. Muchos están clamando del infierno, quieren salir de ahí y no pueden, no van a poder. Por eso se tardó el esposo, cabecearon todas, ¿verdad? Y dice el verso 6 del capítulo 25 de Mateo, dice que a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Otra vez, el tiempo está cumplido. La medianoche dice que se oyó un clamor. ¿Qué es la medianoche? Es la mitad del tiempo, ¿verdad? Es el inicio de un tiempo, o sea, el cumplimiento del tiempo. Quiere decir, la medianoche son las 12:00, tiempo cumplido. Medianoche, tiempo cumplido. Aunque se pasó el tiempo, metafóricamente el Señor va a usar la medianoche de un tiempo cumplido que ya está, que es ahora. Yo no sé si sobran segundos en el reloj de Dios de ese tiempo extra, pero es la medianoche. Son las 12 de la noche donde viene el clamor, donde el mundo va a ser colapsado, donde el mundo va a ser impactado, donde muchos cristianos van a desaparecer, los que están alerta, los que están velando, los que están orando. Entonces todas aquellas mujeres, aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas arreglaron sus lámparas. Todas piensan que se van a ir, pero las insensatas, allí fue que se dieron cuenta que no tenían aceite de reserva y en todo el tiempo, ¿qué hicieron? Gastaron sus energías. La llenura que tenía, desperdiciaron su tiempo. No hay tiempo que perder. Cada minuto, cada segundo que Dios nos da, tenemos que estar conectados a Dios. O es adorando, o es meditando, o es alabando, o es leyendo la Biblia, o es orando, o haciendo su trabajo, congregándose. Tenemos que estar en Dios. Te digan a ti fanática, te digan a ti religiosa, te digan a ti lo que sea que te digan, conéctate a Dios. Porque el que esté ido en esta situación, que no se vista, que no se va, eso da terror y eso da miedo. Que muchos estemos pensando que nos vamos y no estamos preparados. Aquí ya el clamor de la medianoche, que viene el esposo, las prudentes tienen todo listo, tienen reserva por toda esa espera. Estos 15 minutos proféticamente, metafóricamente, hablando de la tardanza de Jesús.
Estas mujeres continuaron llenándose, pero aquellas pensaron que ya no venía el esposo. Y como el don no se va, y como el llamamiento no se va, eso es lo que dice Romanos 11. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones se quedan, pero el llamado se va. Todavía saben, todavía profetizan, todavía hacen milagros porque los dones se quedan, pero ya no está Dios. Esta es la gran equivocación del mundo de hoy en día, donde no discernimos en el Espíritu de Dios. Y Dios no nos manda a discernir para juzgar, para indicar, para criticar. Dios nos manda a discernir para que nos cuidemos. Eso es lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Que hay que discernir los espíritus a ver si son de Dios. No todo el mundo que dice bla, 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 bla y habla en 5 lenguas diferentes no quiere decir que es de Dios. No todo el mundo que predica bien bonito, con una apariencia de unción, tenemos que discernir de dónde viene. Eso es lo que le pasó a estas vírgenes. Estaban en medio de la iglesia. Tenían dones, tenían talentos. En mi vida yo me he llevado horribles impresiones. Horribles impresiones. No soy perfecta, no soy santa. Yo sé, Dios me muestra porque Él quiere en su inmensa misericordia. Pero lo que yo he visto, muchos están bien engañados. Pero bien engañados, amados hermanos. Buscando donde va Vicente, donde va toda la gente. Y no es allí que está Cristo. No es allí que está Cristo. Tenga mucho cuidado, discierna dónde está usted congregándose. Y esto yo no le estoy haciendo cuña a ningún pastor. Es lo que dice la Biblia. Dios me manda a discernir. Y yo no me voy a ir al infierno por nadie. Usted tampoco no lo haga. Usted discierna qué está haciendo en un lugar donde no progresa, donde no prospera. Porque usted lo mira grande, porque tú lo miras lindo. Y donde están 2 o 3 hermanitos quizás en una casa, lo estás despreciando. Tenga mucho cuidado, porque lo que Dios me ha enseñado a mí, de líderes, eso a mí me causó por años trauma, porque Dios varias veces me ha llevado al infierno. Eso yo le tengo terror. Si no hay cosa que le tengo tanto miedo y pánico, es el infierno, porque yo ya estuve allí, y yo he visto gente, ministros, que los han enterrado, que estén en el cielo. Así predican y le cantan himnos que están en el cielo. No, Señor. No nos dejemos engañar. No están en el cielo. No están en el cielo. Y nosotros que estamos vivos, tenemos el tiempo para que nos humillemos, para que nos arrepintamos y seamos prudentes. Y tengamos aceite de demás. Estar llenos de la unción de Dios. Llenos del poder de Dios. Que nada de la basura de este mundo, la televisión, los celulares, trabajo, nada de la basura de este mundo nos detenga a nosotros. El trabajo es necesario solamente para mantenernos. De allí no sirve para nada. No sirve para nada. El dinero es suficiente para ayudar a fulano, a mengano y a sultano. De allí no sirve para nada. Eso no lo vamos a llevar. No nos vamos a llevar nada, amados hermanos. No le ponga el primer lugar a sus cosas. En primer lugar es Dios. Segundo lugar es Dios. Y tercer lugar es Dios. Aunque te digan fanática, religiosa, lo que sea que te digan, tú sigue con tu Dios. Pero nada de lo que tenemos en este mundo nos va a nosotros a salvar. Eso solamente nos llena de afán. Ay, que por aquí. Ay, que esta era digital está terrible. Daniel lo dijo, que iban a correr de aquí para allá, pero es que están corriendo como locos. Sí, Señor. Están corriendo como trastornados. Sí, Señor. Ellos piensan que poner una foto o un video, allí apareció una mujer. Dios mío, Padre, qué video más horrible, Dios eterno. Mira lo que está haciendo la social media. Esta mujer, Dios mío, Padre, a su hija, mira, ella se fumando droga y la niña la tenía pisada con unos tacones, mira, le daba en la cabeza. Eso fue horrible lo que miramos ahí por las redes sociales. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si las redes sociales es para que llegue el evangelio a los recónditos de la tierra. Eso es lo que dice en Hechos 1:8.
que vamos a predicar en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ahí es donde llega el celular. Pero hay tantas maldades que se están practicando en las redes sociales. Y nosotros como cristianos tenemos que tener el cuidado de cómo manejar el tiempo. Tenemos que saber cómo manejar nuestro tiempo, organizarlo bien, darle a Dios el primer lugar, nuestra relación con Dios el primer lugar, después nuestra relación con la familia, segundo lugar, tercer lugar es la iglesia. Muchos tienen la iglesia como primer lugar. Y su familia se está perdiendo y su relación con Dios también, porque están todos cansados y no pueden orar porque están atendiendo todo el tiempo el ministerio. Pero no es el ministerio, ojalá que fuera pastoreando. Lo que están haciendo es viendo otra estrategia, cómo pelar a las ovejas, qué evento hacer, qué otra cosa hacer para traer ovejas y que vengan. Eso no se hace así, las ovejas se buscan afuera. Las ovejas están afuera. Tanta gente que ha buscado maneras, que haciendo conciertos, a ver si se llena la iglesia. No, señores, la Biblia es clara y específica. Cristo vino y dio su vida y fue a buscar. Nunca hizo un concierto. Nunca tuvo una estrategia más de la que nos dice en Mateo, en Lucas, capítulo 4, donde está recibiendo su ministerio. Y él fue y buscó a las almas. Y él dijo para que los que están esclavizados sean libertados, los oprimidos, y a cada quien le fue dando, ¿verdad?, la solución de su problema. Somos doctores, todos somos doctores en las manos de Dios. Tenemos que liberar, tenemos que sanar, tenemos que restaurar. Todo Dios nos dio. La iniciativa ha puesto en nuestro ADN el querer, el hacer, para hacer el bien al prójimo. No podemos estar sofocados y afanados en tantos eventos. No podemos hacer eso. Son las vidas que se están perdiendo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Dios ya me lo dijo que no hay más tiempo. Si son segundos en la eternidad que faltan, ya pronto van a desaparecer miles en la faz de la tierra. Y van a ser engañados porque el anticristo va a decir, no, tengan cuidado, se fueron en un ovni, ya van a aparecer y van a haber mentiras. Dios nos libre que nos quedemos, pero si alguien se queda, no le haga caso a ese sistema, porque ese sistema todos van a tener y todos van a comer y se va a mirar bien bonito. No va a haber mezquindad, ni rico ni pobre, no va a haber ni rico ni pobre, todos van a tener lo mismo. Tenga mucho cuidado. Es mejor irse en la primera. Es mejor irse en el rapto, no en la segunda venida. No en la segunda venida de Cristo. Porque ahí son los mártires los que van a guillotinar porque no se van a dejar sellar. Para poder comer, para poder vender. Solamente los sellados por el anticristo, esos van a poder comer y vender. Y se van a ir al infierno. Hay que tener mucho cuidado con nuestra salvación. Hay que tener mucho cuidado, hay que buscar de Dios. Hay que llenarnos del Espíritu de Dios. No nos dejemos engañar de un sistema corrupto, un sistema infernal, un sistema apocalíptico. No hay más. Vámonos en la primera, en el rapto. Vámonos en la primera, amados hermanos. Estemos llenos de Dios. Preparémonos, ¿verdad? Para que podamos tener lugar en la mesa del Cordero muy pronto. Y estas vírgenes que no eran prudentes dijeron, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ay, qué bonito, ¿verdad? Después que usted se fajó, sufrió, lloró y se quebrantó delante de Dios y usted llenó su lámpara de usted mismo, de su dolor, de su humillación ante Dios, vienen estas que la pasaron chateando, la pasaron criticando, ahora quieren de su aceite. A última hora la quieren odiar a usted porque no tiene lo que usted tiene. Ahora, a última hora, le están indicando y criticando a usted porque usted pasó el proceso con dolor y arrastrándose. Ahora ellos quieren lo suyo. Cuando ellas no se arrastraron, perdieron todo el tiempo. Eso es lo que produce la esencia, la unción de Dios, la llenura del Espíritu Santo, el sometimiento a Dios en medio de la adversidad. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a vosotras
y a nosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotros mismas. La unción no se va a hacer en un momentito, rápido así, que Cristo ya vino y yo voy a andar buscando que Dios me guarde, dónde llenarme de unción y tengo que estar doblando rodillas. No, usted sabe que para que el Espíritu de Dios se manifieste, usted tiene que orar, para que el Espíritu de Dios usted empiece a manifestarse en su vida. Empieza a orar y orar y orar. Mire Jacob, él dijo, si no me bendice no te va. Esa es presencia. Si no te llenas, no te levantes. A veces nos levantamos medio llenos y eso no sirve. Hay que meterse allí, debajo del tabernáculo, en las cenizas de Dios, en medio, ¿verdad?, de nuestro silicio, de nuestra humillación, en ayuno, en oración, buscándolo. Y hasta que no aparezca la presencia, no te levantes. Pero estas quieren en 2 minutos llenarse de presencia. Y las prudentes le dijeron, vayan a comprar. Vayan a los que venden. Dice la Escritura, en Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid, es ahora. Venid a las aguas, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Venid, ¿por qué gastáis vuestro tiempo, vuestro dinero en lo que no sacia? ¿Por qué estas vírgenes insensatas perdieron su tiempo en lo que no sacia, en lo que no es de Dios? Dios nos va a llamar a cuenta de cada minuto, de cada segundo en nuestra vida, de cómo yo ayudé a mi hijo, cómo yo lo corregí, cómo yo hablé a mi esposo. Dios me va a llamar a cuentas a mí, Dios le va a llamar a cuentas a usted. ¿Cómo invirtió su tiempo? Si estaba chateando y tenía que estar hablando con su hijo, instruyéndolo. Si usted estaba viendo televisión y tenía que estar hablando, animando a su hijo. Porque muchas veces se anima más a otra gente que a la misma familia. Dios me va a llamar a cuentas a mí. Dios lo va a llamar a cuentas a usted. ¿Por qué gasta tu dinero en lo que no sacia? Nuestro tiempo tiene que estar bien organizado en Dios y bien usado para que nosotros podamos complacer a Dios y podamos ser salvos. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Está usted preparado? ¿Preparada? ¿Cómo está su vida con Dios? No me diga a mí cómo está, dígaselo a Dios. Examínese delante de Dios. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Está usted preparado? Es el momento que nosotros, ahora mismo, antes que no haya tiempo, empezar a comprar vino y leche. La leche es el sustento de los niños. El vino es lo que embriaga el corazón. Es lo que embriaga con el poder, la fermentación del poder del Espíritu Santo. No estamos hablando de un vino físico. Estamos hablando de un vino espiritual. El vino del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es? No es en 2 minutos de oración. Estos son vigilias. Estos son ayunos. Estos son cilicios. Estos son clamores. Todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Todo aquel que invocare, que llamare a Dios por su nombre, es que va a ser salvo, es que va a ser lleno, es que va a estar embriagado del poder del Espíritu Santo. Dios nos quiere llenos, amados. No juguemos a esta que vamos a tener el vaso aquí a medias, a la mitad o aquí, ya casi secándose. Tenemos que estar repletos, llenos, que esto esté fluyendo agua para los que vienen tras de nosotros puedan beber, puedan sentir la frescura del poder de Dios, ¿verdad? Dice que Pedro con su sombra sanaba a los enfermos porque él estaba lleno, porque él buscaba de Dios, porque la iglesia primitiva en eso se especializaban, en buscar la llenura, no un mensaje fatuo, un mensaje tonto, un mensaje que aunque tenga palabra de Dios, pero no está llena la persona.
No tiene ninguna efectividad con el cristiano o con la persona que necesita o que escucha. Tenemos que estar llenos, que fluya el poder donde quiera que vayamos, que digan, allá va una cristiana, yo quiero eso, que haya alguien que desee lo que tú tengas, que no es eso, sino que es el gran poder de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. ¿Conoces tú a Dios? ¿Cómo está tu condición delante del Señor? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero estaban en la iglesia, pero estaban bien vestidas, pero parecían cristianas. Y el Señor dice, no te conozco, no tuviste intimidad conmigo, aun cuando echaste fuera demonios, aun cuando te sanaste enfermo, no te conozco. ¿Por qué? No hay esa intimidad, no hay esa consulta con Dios. No se le pregunta. Allí dice, donde leímos en Mateo 7:21, dice que el que hace mi voluntad, ese es el que conoce al Padre. Todo tiene que ser consultado con Dios. Tenemos que estar orando, tenemos que estar en comunión. Dice que mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. No solamente oyen mi voz, también me obedecen. Estas que no conocen o que no conocieron a Cristo, oyen su voz pero no obedecen, son desobedientes. No hicieron la voluntad de Dios. Hay gente que se le ocurre, déjame ver si me levanto un ministerio por allá, por Puerto Rico. Déjame ir ver si me voy para Nicaragua o para Cuba. Como me dijo un señor una vez, ay pastora, fíjese que no me está saliendo nada con lo del pastorado. Yo voy a probar a ver si me hago evangelista. Ni leer y escribir sabía. Imagínense, haciendo lo que nosotros nos regala la gana, no nos vistamos. Tenemos que consultar con Dios. Tenemos que preguntarle a Dios dónde nos quiere. Y muchas veces donde nosotros pensamos que tenemos que estar, no es allí. Porque viene Dios y nos manda a un lugar donde no queremos estar, porque Dios se lo dijo a Pedro. Vas a ir a lugares donde no vas a querer estar. Está en San Juan capítulo 21. Antes uno te ataba, ahora yo te voy a atar. No vas a hacer lo que tú quieras. Y miramos ese gran ministerio de la iglesia primitiva a través de Pedro, después de ser un emocional. Hay tiempo todavía para mi vida. Hay tiempo para tu vida, para que hagamos la voluntad de Dios. No hagas la voluntad del hombre. No quedes bien con tu pastor. No quedes bien con tu mamá. No quedes bien con nadie. Haz la voluntad de Dios. Que aquí nadie va a salvar a nadie. Yo no voy a salvar a mis hijos. Yo no voy a salvar a mi esposo. Ni mi esposo me va a salvar a mí. Ni mis hijos me van a salvar a mí. Esto es uno con Dios. Nadie salva a nadie. En eso consiste el verso conocer. En tener intimidad con Dios. En hablarle, abrazarle, en buscar su rostro, que mientras Dios no hable, no te levantes, hasta que Él hable. Eso es intimidad con Dios, es agradarle, es alabarle, es adorarle. Bendita sea la misericordia de Dios. Y Dios lo que dice a través de esta historia, velad, velad. Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velar. Velar es orar. Velar es vigilar o hacer vigilia. Velar
es vigilar mi carácter. Velar es chequearme cómo estoy con mis ropas. Velar es vigilar cómo está mi situación de mi conducta, si estoy llena del Espíritu, si mi lámpara está llena, si tengo suficiente en la vasija aparte. Velar todo lo que yo hablo, velar todo lo que yo diga, lo que yo escucho, velar totalmente todo lo que concierne a mi relación con Dios. Tengo que vigilarme yo misma de mi actitud, de mi respuesta, si tengo el control de Dios, si estoy descontrolada. Tengo que vigilarme porque yo puedo hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Vigila. Así como tú te vigiles, vigila a tu esposo, vigila a tu familia, vigila a tus hijos. Y aunque no hagan caso, vigila tu fe. Porque si tienes fe, y aunque los vires torcidos, pero síguelos velando, síguelos vigilando, y todo va a estar bien. Esto es lo que nos hace estar llenos de Dios. Y esto es lo que hace estar en un espíritu de alerta. Y esto es lo que nos hace a nosotros poder oír la voz de Dios. Muchas veces Dios, cuando quizás estoy cocinando, Dios me dice, vete a orar. Y yo digo, Señor, pero estoy cocinando, vete a orar. Así va a ser la venida de Cristo. Así va a ser el rapto. Dios va a mandar a gente a orar. Te va a quitar de actividades bien importantes, entre comillas, en esta tierra. Pero en ese momento quizás te está mandando a orar para que te salves. Miré una visión ayer, aquí en mi casa, ¿verdad? Esta visión, yo miré en la visión, estaba con mi hija, ¿verdad? Con una de mis hijas, y miramos una rata, ratón grande, que pasó de un lado de mi sala al otro lado del comedor, ¿verdad? Y nos agarramos la cabeza, porque esos animales son, usted ya sabe, tan sucios y todo eso, pero es una visión que yo tuve. Y Mili me decía, mami, ¿lo miraste? Sí, ya lo miré. Y yo le digo en la visión, yo sabía que había una rata aquí. Yo sabía. Me dice Dios. Y ese momento, ya después cuando estoy analizando la visión, yo estoy en la cocina. Me dice Dios, tienes que orar y reprender. Y Señor, estoy cocinando. Yo siempre le digo algo a Dios, pero yo hago lo que Dios me dice. Dejé todo lo que estaba haciendo y me puse a reprender, dando vueltas aquí en mi casa y reprendiendo, porque cuando hay rata en el sueño son malicias, no es cosa real, son malicias. Hice lo que tuve que hacer, reprendí y se rompió la maldición. Pasó algo muy hermoso. Pasó algo muy hermoso, se rompió la maldición. Enviaciones que el enemigo manda para destruir. Cuando uno oye la voz de Dios, uno tiene que hacer lo que Dios dice. Usted deje todo, porque esa es la manera que Dios nos está entrenando a nosotros para que podamos escuchar su voz en el día del rapto. Deje todo lo que tenga que hacer y humíllese y dóblese delante del Señor, y todo va a estar bien. El secreto es estar llenos de Dios para poder tener acceso a las bodas del Cordero, para poder tener acceso al rapto de la iglesia, para poder tener acceso al cielo y a la Nueva Jerusalén. Los mandamientos de Dios no son gravosos, solamente humillándonos delante de su presencia. Someteos a Dios, resistid al diablo y va a huir de nosotros. Sometidos a Dios podemos resistir todo lo demás y tener la victoria en Cristo Jesús. Bendiciones.